chicos, ¿cómo están? Nuevamente con otro video, y en esta ocasión vamos a profundizar más en el plugin de FreeScale, que fue uno de los plugins que vimos en el video anterior, pero en esta ocasión vamos a ver la guía completa para que puedas ver qué opciones y qué procesos puedes hacer al profundizar más en este plugin. Y bueno, para esto vamos a iniciar a partir de la instalación del plugin, ya que algunos compañeros me han preguntado cómo instalar estas extensiones, y con todo gusto en este tutorial lo vamos a ver desde el inicio, la descarga y la instalación de este plugin, y prácticamente nos va a servir para la gran mayoría de las extensiones que hemos estado viendo en estos videos. Bueno, pues vamos a comenzar. Ok, para comenzar vámonos a la página del boceto del programa de SketchUp, o Sketchucation en inglés. Y antes de comenzar a descargar alguna extensión van a tener que registrarse, entonces le ponemos aquí en registrarse. Bueno, aquí nos está mencionando quiero registrar una cuenta gratuita, le vamos a poner registrar aquí. Van a ingresar sus datos para que pueda la página darles acceso y ahora sí puedan comenzar a descargar los plugins. Yo obviamente, como ya estaba registrado, lo único que hice fue iniciar sesión, y entonces ya tenemos acceso a la página, ya podemos descargar cada uno de los plugins. Y lo que vamos a hacer, en este caso, como estamos viendo el plugin de FreeScale, es el que vamos a digitar y el que vamos a descargar. Le damos clic aquí para que nos lo muestre. Y bueno, ya está aquí mostrado, y lo que vamos a hacer va a ser vamos a descargarlo. Le damos clic y esperamos a que nos descargue el plugin. Ya descargado, nos vamos a ir al programa, vamos a teclear donde dice ventana y nos vamos a ir a donde dice administrador de extensiones, y nos vamos a ir a donde dice instalar extensión. Nos va a aparecer en la ventana, obviamente como es una descarga, nos vamos a ir aquí al icono donde dice descargas y nos va a aparecer el plugin. Le damos doble clic o le damos a abrir, como ustedes gusten, para que nos aparezca. Y bueno, aquí le damos cerrar y listo. Aquí tengo el plugin ya instalado y es el con el que vamos a comenzar a realizar o a mostrar la guía completa de esta extensión. Ok, vamos a entrar en materia de este tutorial, y para iniciar vámonos a la primera opción. Le damos clic y nos va a aparecer un cuadro de diálogo en el cual nos va a mostrar la información de cada uno de los procesos que vamos a realizar, vamos a ejecutar durante este video. Entonces no voy a ahondar mucho porque lo vamos a ver a continuación. Entonces le voy a dar clic aquí para apagarlo y me voy a ir a la segunda opción. Y la segunda opción es una herramienta similar o parecida a la herramienta que viene por defecto, la de escala en el programa, pero con una diferencia. Hay ocasiones que nuestra geometría, dadas las condiciones que tengamos en nuestro proyecto o nuestras prácticas, no van a estar perfectamente alineadas a los ejes que tiene en sí el programa o paralelas a los ejes. Entonces, si nosotros queremos escalar estas geometrías o estos modelados, se nos va a hacer un poco más complicado si queremos darle unas medidas específicas de escalado. Entonces, esta es precisamente la opción que nos da este icono o este plugin, que nosotros podemos escalar la geometría. Podemos asignarle ciertos valores independientemente de que no estén alineados a los ejes del eje X, el eje Y y el eje Z. Entonces, ya le di clic aquí a la opción. Si se dan cuenta, me pareció el diagrama de escalado muy similar al de la escala estándar. Y si nosotros nos posicionamos en uno de los vértices y comenzamos a escalar, se dan cuenta, escala de una manera muy parecida a la herramienta de escala estándar que viene por defecto en el SketchUp, pero con una diferencia, que si nosotros le damos clic y le ingresamos un cuadro de diálogo, nos va a indicar en qué ejes se está escalando
o vamos a escalar la geometría a pesar de que no esté perfectamente alineado o paralelo a los ejes del software. Y si yo le ingreso unos datos, vamos a darle 1 a todo, que quisiera escalarlo a una escala 1, 1, 1 en cada uno de esos ejes que se está moviendo, le doy clic y me lo va a mandar. Entonces esa es la gran diferencia que tenemos con esta opción, que nosotros podemos darle y asignar los valores y tener un control mayor sobre la geometría. Ahora vamos a escalarlo de esta forma. Le mando el cuadro de diálogo y me está diciendo que se está escalando sobre el eje rojo. Entonces a este valor vamos a asignarle un valor de 2 y le vamos a poner a aceptar, y ya lo escaló de esta forma. Ahora no sé, vamos a ingresarle por último, vamos a escalarlo de este lado y le vamos a mandar otro valor. Aquí nos está diciendo que se está escalando sobre el eje de los verdes y le vamos a ingresar un valor igual de 2 y ya lo escaló. Entonces, si se dan cuenta, nosotros con esta opción tenemos un control muy preciso sobre las medidas que podamos ingresarle de escala a nuestras geometrías, independientemente, lo menciono otra vez, de que no esté perfectamente alineado o paralelo a los ejes del programa. Vámonos a la siguiente, y esta opción nos va a permitir escalar la geometría a partir de sus caras en diferentes direcciones. Como por ejemplo, tengo esta cómoda que quiero adaptarla a este espacio, este muro en diagonal. Vamos a verlo en vista en planta. Quiero adaptarla a este muro en diagonal. Con esta opción lo podemos realizar. Si yo le doy clic a esta opción y me voy a ir a este vértice donde me va a permitir escalarla de esta forma, o esta cara, le voy a dar clic derecho y voy a abrirme más o menos hacia donde está este muro, y así lo voy a adaptar. ¿Se dieron cuenta? Podemos manipular estos modelos a partir de sus caras. Por ejemplo, este mismo mueble ahora lo quiero, no sé, o sea, quiero abrirlo de este lado, igual de este lado, que el espacio que, por ejemplo, en un proyecto que estoy buscando me lo permita ingresar a ese espacio o adaptarlo a ese espacio, pues lo puedo hacer. Igual esta mesa, por ejemplo, no sé, como una especie de respirador, quiero subir la cubierta, algo que con la escala estándar no podemos hacer. Esta opción nos lo permite y vamos a hacerlo. Listo. Ahora, si nosotros tecleamos control, también podemos escalar las caras a partir del centro. Por ejemplo, le damos clic y no sé, aprieto control, y si se dan cuenta voy a reducir, porque lo estoy escalando a partir del centro, para que quede de esta forma. Y de hecho también podemos asignarle medidas a partir del cuadro de diálogo. Entonces le ingreso 2 y 1, que me lo mande, y ya me lo mandó de esta forma. Entonces, como se dan cuenta, podemos modificar y manipular nuestros modelos, como nuestras geometrías, como decíamos, y de manera muy precisa, como nosotros lo querramos o a como el proyecto nos mande. Y por eso esta opción es muy útil para lo que estemos realizando. Ok, la siguiente opción nos va a permitir, vamos a llamarlo así, como dislocar, nos va a permitir dislocar, si podemos llamarlo de esta forma, nuestra geometría a partir de sus caras. Por ejemplo, me voy a esta parte, a esta opción, y voy a mover, bueno, antes la voy a seleccionar
voy a mover sobre esta cara para, si se dan cuenta, cómo se mueve o cómo lo puedo modificar, como si estuviéramos dislocando esta figura. Y ahora, no lo sé, vamos a movernos, vamos a posicionarnos en la cara de arriba donde está la cubierta para moverla de esta forma, para que ustedes puedan ver uno de los varios usos que se le puede dar a esta opción que nos ofrece este plugin. Y bueno, eso va también a depender de la práctica y de las condiciones que nos vayamos encontrando durante el proyecto, o las mismas prácticas que vayamos haciendo, este tipo de modificaciones. Vámonos con la siguiente opción, que básicamente va a ser la misma operación que la anterior, pero bajo una orientación angular. Entonces, si yo selecciono mi elemento, selecciono la opción y me aparece el diagrama de rotación, me va a permitir dándole clic en la parte baja y en la parte de arriba para asignarle cierto ángulo de dislocamiento del elemento, como lo están viendo, y le podemos dar un ángulo en el que nosotros querramos. Si se dieron cuenta, ahora si me posiciono en este punto y le voy a este punto, voy a poder modificar también mi geometría de este modo. Entonces es bastante práctico dependiendo la función que nosotros querramos hacer. Continuamos con el siguiente, y bueno, en mi opinión en particular, entonces ese es mi punto de vista, ya ustedes lo van a decidir ya cuando termine el video. La siguiente opción es la más interesante de todo el plugin, porque no sé si les ha llegado a pasar en algunas ocasiones, o cuando están escalando, y más con la escala estándar, con la que si no se ha trabajado con este plugin que estamos viendo, al momento de escalar con esta herramienta, pues como pueden ver, se empieza a distorsionar los perfiles. La geometría se empieza a ser más ancho, se empieza a ser más angosto, depende de lo que estemos haciendo. Y bueno, esto no hay veces que no estamos buscando eso. Entonces me voy a regresar, control Z. Esta opción, que les comento que para mí es la más interesante de toda la extensión, nos va a permitir escalar la figura sin la necesidad de que los perfiles o la geometría se vaya distorsionando, como lo están viendo. Yo lo estoy escalando tanto a la derecha como a la izquierda, y mis perfiles de la ventana se están manteniendo tal cual. ¿Ya se dieron cuenta? Esta opción es muy interesante, y como les comento, para mí es la más de las favoritas, de mis favoritas de esta extensión. Entonces otro ejemplo, por ejemplo, aquí lo estamos haciendo con una ventana, un fijo. Ahora vámonos con esta ventana y les voy a aplicar otra de las opciones que también tiene esta opción, ¿no? Valga la redundancia. Si nosotros le damos clic al elemento, me voy a la opción, me permite o me va a mandar ciertos límites que también, por ejemplo, para este tipo de ventanas me van a ser muy útiles, porque, por ejemplo, yo tengo esta sección, y si en dado caso yo quisiera achicar o hacer más grande, por ejemplo, la parte de la izquierda de esta ventana, lo puedo hacer estableciéndole este límite que le estoy poniendo. Ahora, yo ya le puse este límite y quiero agrandar esta sección, o la puedo achicar como yo quiera, y los perfiles, si se dan cuenta, se mantienen, no se distorsiona la geometría para nada. Ahora quiero mover mi límite para poder
hacer más grande la siguiente sección de la ventana, o hacer más chica, como ahora sí que como por ejemplo, en un proyecto, una ventana que nos haya quedado chica o grande, podemos escalarla de esta forma sin necesidad de que se deforme la geometría, y adaptarla al vano o al hueco de la ventana que tengamos en nuestro proyecto, ¿verdad? Igual tanto vertical como horizontal. ¿Se dan cuenta? Estaba escalando de forma vertical, dándole más altura a la ventana, y esta es la gran ventaja que tiene esta opción. Ustedes ya van a comentar o van a decidir si están de acuerdo conmigo de que esta opción es la más interesante del plugin. Bueno, ahora vámonos con la que sigue. La siguiente, pues bueno, lo vimos en el video anterior de formas paramétricas, que ya en los siguientes videos vamos a estar haciendo otros modelos de estas formas paramétricas, solo que vamos paso a paso, porque la versatilidad del canal es no hacer solamente un solo concepto de modelado, sino irlo variando, tanto modelados, guías completas de plugin, etcétera. Entonces vámonos con el que sigue, que es el elemento de torcer la figura, o el twist, o torcer las geometrías. Les comento, como lo vimos en el video anterior, aquí tengo esta geometría, este elemento, y simplemente, como lo habíamos visto, le voy a dar clic, me voy a dar esta opción y me voy a posicionar en la parte de arriba. Le doy clic derecho, nuevamente le doy clic derecho, y me va a permitir torcer la figura, geometría, el ángulo que yo desee, que yo quiera. Ahora le voy a dar, no sé, para que se pueda ver mejor, le voy a dar 180 grados y le doy clic, y ya me torció la figura. Ahora simplemente lo voy a suavizar, así lo dejo de esta forma para que se vea un poquito mejor la geometría. Como les comento, esta opción ya lo habíamos visto en el video anterior de formas paramétricas, y también es bastante útil, ¿no?, para hacer diferentes tipos de modelados. Vámonos con las siguientes dos opciones, que son estas que están viendo aquí. Esas dos opciones son herramientas de rotación. La primera va a ser nos va a mostrar este pequeño diagrama donde nos muestran los vértices de esta geometría, y vamos a poder rotar a partir de estos mismos vértices en diferente orientación, como por ejemplo lo podemos ver de esta forma. Por ejemplo, si me voy a este otro vértice y le doy también esta dirección, yo le pongo rotar, me lo va a rotar de esta forma, y si se dan cuenta lo está haciendo a partir de diferentes vértices. Ahora me voy aquí, le cambio de dirección y ahora lo voy a rotar así, o me voy acá, le cambio de dirección. A ver, permítanme, me voy aquí y ahora lo está rotando de esta forma. Entonces esta es la función que hace esta opción. La siguiente va a ser lo mismo, pero a partir de las caras, de las aristas de las caras. Como por ejemplo, si yo selecciono, me voy a la opción, y si se dan cuenta me va a dar a partir de esta arista. Si yo le doy clic aquí y me voy a este siguiente punto para seleccionar esta arista, lo voy a rotar de esta forma y me va a crear un pivote para que se mueva de esta forma. Me puedo ir a este punto con esta dirección hasta ese punto, y ahora lo puedo girar de esta forma. Y esta básicamente son las dos opciones de rotación que nos ofrece este plugin también. Ahora vámonos con el último,
Y el último también ya lo habíamos visto en el video anterior. Tomé nuevamente este modelo, ya aplicándole el modificador de twist o el de torcer la figura. Son modificadores estos que le estamos aplicando. ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, como ya lo habíamos visto, le doy clic en el elemento, le doy clic a la opción, me posiciono aquí, me voy sobre el eje verde para girarlo, en el punto bajo, en el punto superior, y ahora voy a hacer la proyección. Vamos a dar los 180 grados como en el anterior video para que me lo muestre. Nuevamente le voy a dar suavizado, y bueno, este es otro modificador que le podemos aplicar a estas geometrías. Ahora vámonos por último con la ventana. Vamos a aplicarle también este mismo modificador. Le doy clic. Ahora me voy a posicionar sobre este eje de rotación. Me voy a este punto. Ahora me voy a este punto y voy a aplicarle el modificador. Ahora vamos a darle cierto ángulo de rotación para que me curvee la figura. Y listo, ya está aplicándole este modificador de curva. Ya pudimos curvear la figura y quedó de esta manera. Bueno, pues estas son las opciones y los modificadores que podemos aplicarle a nuestras geometrías o a nuestros modelos. Ya ustedes van a decidir cuál de estas opciones que nos ofrece el plugin es la más interesante. Y bueno, ya con esto mis amigos, hermanos, si ya son parte de este canal, ya podemos decir que somos una familia, amigos, camaradas, compañeros. Podemos dar por terminado este tutorial. Espero que les sea muy útil y puedan aplicarlo en sus prácticas o en sus trabajos que estén haciendo. Yo con esto me despido, estoy por terminar este tutorial, esperando y deseándoles lo mejor, como ya saben. Si no se ha suscrito al canal, el que esté viendo este video, háganlo. Tenemos muchos más videos de modelados, plugins, entre otras muchas cosas más. Bueno, pues yo me despido. Cuídense mucho, les deseo lo mejor. Nos vemos hasta el siguiente video. Bye, chao.